y uno de 10 o uno de 9,5 en este caso. 2,75 para uno de espesor en muros, de 2,5 para 10 y de 2,37,5 para 9,5, ¿listo? Aquí tengan en cuenta, esto está en centímetros, ¿listo? Esto en metros no es, ¿listo? Listo, por acá tenemos pues ya valores más determinados sobre diferentes alturas. Valores mínimos, aquí sigue lo que son vigas de confinamiento, entonces hay unas dimensiones, aquí me dice lo que yo les recalcaba. Tanto las columnas de confinamiento como las vigas de confinamiento deben tener una sección transversal que no sea menor a 200 milímetros. Y 200 milímetros, ¿qué serían? Pues en este caso serían 20 ¿por cuánto? Pues por el aproximado para que dé 200. En este caso, si tenemos valor de muros con espesores de 10 por 20, pues sería equivalente pues altura y el ancho, ¿listo? El ancho pues va a ser el espesor del muro. Aquí habla sobre el acero pues que se debe utilizar. Entonces en este caso se utilizan 4 barras de 3/8 para las vigas de confinamiento. Los estrios son cuarto, en este caso el espaciamiento sí varía. En columnas tenemos 70 centímetros, aquí tenemos 50 para los primeros estrios y un espaciamiento pues de 10 centímetros, posterior pues va a ser de 20 centímetros. En estas zonas críticas donde se unen pues en dos sentidos lo que son eh, las columnas y lo que son las vigas, ¿listo? Pues aquí hay otro proceso constructivo, ¿no? El vaciado, ¿no? Que debe tener en cuenta pues el movimiento de la barra redondeada con punta redondeada, pues que no debe llegar por completo hasta el fondo. Existe la posibilidad de que a veces pues cuando se retiren las formaletas pues estas queden unos pequeños vacíos. Entonces, ante estos vacíos yo tengo que hacer un curado y este curado pues debe ser de una resistencia mínima e equivalente a la que se construyó en este caso para nuestra columna de confinamiento, ¿listo? Pues para garantizar que ese no vaya a ser el punto más débil. Súper importante pues el curado, ¿no? Hidratarlo pues durante los siguientes días para que pues logre el 100% de su resistencia, ¿no? Cintas de confinamiento, pues aquí ya habla son de esa pequeña cinta donde se tienen en cuenta, por ejemplo, para los antepechos, ¿no? Donde solamente se utilizan, hay dos opciones, se utiliza una barra, número 4, o se utilizan dos barras de 3/8, donde se van a unir a través de un fleje en 180 grados, ¿no? Seguimos con las losas de entrepiso. Las losas de entrepiso, pues tenemos diferentes tipos de losas. La primera que tenemos es aquella losa maciza, ¿no? Pues donde tiene unas dimensiones teniendo en cuenta que los vanos hacen referencia a ese espaciamiento que se va a tener en cuenta entre muros y muros, ¿no? En este caso, la dirección principal va a ser la dirección más corta, ¿listo? Entonces, si yo tengo una longitud B y una longitud A, yo lo que hago es tener en cuenta cuál es la de menor longitud. En este caso, la de menor longitud va a ser la B. Por tal motivo, pues en este caso van a ir los aceros que van a ir con los aceros que sirven de refuerzo principal y los de juntas o las de uniones, las barras de refuerzos, pues en este caso secundarias van a estar en el otro sentido, ¿listo? Teniendo en cuenta las longitudes de las luces, pues yo voy a determinar si yo puedo construir una losa maciza o si debo pasarme a otro tipo de losa, ¿no? Entonces, en este caso, las luz de diseño tenemos en metros, de 1 a 2 metros, el espesor debe ser de 8 milímetros, 80 milímetros, que es equivalente a 8 centímetros, y me aparece el espaciamiento de acero, entonces es una varilla número 4 cada 300 milímetros o cada 30 centímetros. En el sentido secundario sería una barra número 2 cada 200 milímetros, cada 20 centímetros. Para 2,1 a 2,5 metros, el espesor ya va a ser de 10 centímetros, la barra van a ser los mismos, solamente que en el secundario van a ser de 150 o 15 centímetros. De 2,6, 3, el espesor mínimo puede ser 120 o 12 centímetros. Las barras, en este caso aquí la principal ya va a ser de 250 milímetros y la secundaria va a ser una barra número 3 octavos,
de 250 milímetros de espaciamiento. Para valores como pues ya muy grandes, de 3.6 a 4 metros, pues se utiliza ya espesores ya de 18 centímetros, una placa que primero que todo pesa demasiado y segundo pues se utilizan demasiado material, entonces los costos van a ser más elevados. Entonces ahí ya tenemos que empezar a determinar si es viable o no es viable para nuestra estructura. El proceso constructivo de las losas macizas, pues primero se deben colocar un entramado donde se le va a colocar un puntal y una riostra que evita pues que estos puntales pues se empiecen a abrir, ¿no? Posterior pues se va a ubicar todo el figurado del acero y pues posterior pues se va a fundir, ¿no? Refuerzo, para tener en cuenta, el refuerzo debe estar 2 centímetros por encima de la formaleta. O sea, no debe quedar en el fondo, ¿listo? ¿Para qué? Pues para que su comportamiento ante las cargas pues sea la esperada, ¿no? La calculada. Seguimos con la losa aligerada, entonces tenemos una torta inferior, elementos aligerantes, perdón, y la placa superior. Esa torta inferior pues solamente lo que hace es cumplir una función estética, ¿sí? No es tan necesaria, pero pues se utiliza. En caso de que nosotros no queramos ver ese pequeño diafragma por debajo de lo que tiene que ver con el tema de la losa, entonces se utiliza eso. Elementos aligerantes, pues se utilizan unos bloques de icopor, pues los cuales pues tienen unas áreas, unas superficies más planas, entonces me garantiza que al momento de retirarlos pues va a ser más bonito, ¿no? Ante los ojos. También se utilizan algunos casetones de madera, pero pues de guado, pero pues estos sí no van a dar ese mismo acabado pues en el caso del icopor. Y la placa superior es aquella donde se tiene pues ya el acero y se funde pues completamente el concreto, ¿listo? Algunos pues tienen unas viguetas en una o dos direcciones, se funden. Estas viguetas pues tienen un armado de acero pues que tienen unos estrios en 180 grados y tienen varillas longitudinales. Aquí ya aparece ya todo lo que tiene que ver con mi losa aligerada. Entonces, viguetas en este caso serían estas que están uniendo las dos tortas, la torta o la losa superior y la inferior. Aquí ya aparece ya una sección transversal de la losa aligerada, entonces donde tiene la altura determinada 5 centímetros para la losa superior y para la losa inferior de 2 centímetros. El acero, tengan en cuenta, es un alambrón de 4 milímetros. Esto no tiene ningún comportamiento estructural, solamente que cumple la función de sostener pues, todo lo que tiene que ver con el concreto. El estribo para las viguetas va a ser en este caso de un cuarto y las varillas pues, van a ser de 3/8, ¿listo? El espaciamiento entre cada uno de las viguetas va a ser de 60 centímetros. ¿En qué? Entre eje y eje, ¿listo? Barras de un cuarto para el caso de la estructura que va a llevar la losa superior, barras de un cuarto, listo. Aquí ya aparecen los valores para lo que tiene que ver con refuerzos para las vigas, perdón, para la losa. ¿Qué función tiene un refuerzo? Resulta que en este caso esta losa tiende a deformarse de esta forma, ¿listo? Entonces en este punto yo le voy a colocar un acero de refuerzo, el cual va a estar determinado pues según la luz, ¿listo? Entonces, según la luz, pues se va a colocar los aceros. ¿Para qué? Para aquellas deformaciones negativas y para aquellas deformaciones positivas, ¿listo? Entonces, este acero va a evitar ese pandeo de mi losa, ¿listo? Losa prefabricada, pues son losas que ya vienen completamente fundidas, solamente deja el espacio pues para que se funda a través de todo el contorno, lo que es la viga, vigas de confinamiento. Entonces, en este caso, pues se tienen en cuenta los valores, pues de las longitudes del espesor va a estar determinado según las luces, ¿cierto? El sentido de mi refuerzo principal y secundario va a cambiar, pues según la luz, ¿cierto? Yo lo puedo ir de esta forma. Entonces, eso sería en cuanto a las losas, ¿listo? Mm, Aquí pues muestra algunos ejemplos para el tema de cómo se debe calcular el espesor. Entonces me dice el ejemplo, en este caso tenemos una luz de 3 metros
Calcule el espesor de la losa en la tabla 18. Tenemos para una longitud de 3 metros el espesor mínimo es de 120 milímetros, que es igual a 12 centímetros. Tenemos 3 metros de barra longitudinal cada 25 centímetros y en el sentido perpendicular de barra longitudinal número 3, 3 octavos cada 25 centímetros. ¿Listo? Una planta de 6 por 6 igual a 36 metros de planta que se va a calcular y aparece la dimensión. Tenemos primero la zona 1, donde tenemos una luz de 2,4 que va a ser en un sentido y un ancho de 2,1. Dadas las especificaciones, en este caso la dirección principal va a ser de 2,4 metros y para esta luz, según la tabla 18, el espesor va a ser de 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, según eso, pues se va a colocar el refuerzo, pues se va a fundir la placa en ese mismo sentido. ¿Listo? Ya acá empezamos con el tema de las cubiertas. Eso fue lo último que se vio con ustedes, muchachos. Los elementos portantes de la cubierta, pues de cualquier material, pues deben conformar un conjunto estable, ¿no? Generalmente, ¿qué se hace? Que en esta viga cinta, pues se funde lo que son las viguetas o las correas. Esto no se debe realizar, pues porque esta viga cumple una función y ante el cambio de material, pues va a debilitar la estructura. Entonces, las ruanas se utilizan cuando, pues, en este caso, cuando se tienen linderos o viviendas de diferentes alturas, pues se coloca eso para evitar que el agua, pues, traspase y baje por los primeros pisos, ¿no? Perdón, hacia el interior de la vivienda. Entonces, me dice, teniendo en cuenta nuestro material de la cubierta, pues se va a tener en cuenta unos pendientes recomendados. Teja de barro, pues 42%, fibrocemento 27%, plástica del 20%, metálica del 15%, la losa de concreto del 2%. ¿Listo? Aquí me da un ejemplo, me dice, una vivienda de 6 metros de frente y 6 metros de largo tiene una cubierta en teja de barro, que pues es de 42%. Si la altura de la cubierta en la parte exterior hacia donde va el agua es de 2,3 metros, ¿cuál es la altura de la cubierta? Entonces me da aquí unas dimensiones. Este 1,6 pues no lo tenemos, es el que vamos a calcular. Me dice que tiene 2,3 de alto, tiene 6 metros de ancho por 6 de frente, 6 la pendiente es de 42. Para calcularlo se utiliza esta fórmula muy sencillita. Dice la altura en el centro, o sea, en la mitad, va a ser igual a la altura del exterior, 2,3, más C, que en este caso sería la mitad del largo, por la pendiente que ya la tenemos, dividido 100. Entonces solamente hacemos reemplazar 2,3 por la altura de la mitad, que en este caso sería la mitad de la estructura, por donde va a estar la mitad, va a ser equivalente a 3 metros, por 42, que es la pendiente según el material, en este caso es teja de barro, dividido 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es 3,56. Si yo acá tengo 2,3, para llegar a 3,56 me faltaría 1,26. De aquí a aquí hay 1,26 metros, que ahí es donde se coloca la cumbre B y se está garantizando ese 42% de pendiente. Listo, muchachos. Recomendaciones sobre instalaciones hidrosanitarias. Esto sí, dejamos hasta ahí. El video ya salió un poquito corto. Voy a tratar pues, de subirlo de una vez a YouTube. De ahí depende ya del internet. Esto lo vamos a ver muy, muy rápidamente en la siguiente clase. Ya con eso culminaremos y pues cualquier duda que tengan referente, por favor, al taller, pues me la hacen llegar pues de aquí al viernes o si no ese día, pues las resolvemos. Le agradezco la atención y les pido otra vez disculpas pues por no poder haber asistido a la clase del día de hoy. Que esté muy bien y nos vemos la próxima clase.